Y luego he tenido yo suerte pues, por encontrar una persona que fuera capaz de aprender a tal velocidad, ¿no? A la velocidad de la luz. Ferrero finalmente revela la verdad. Y ahora mismo, todo el mundo del tenis contiene la respiración. Esta semana, Alcaraz voló en secreto a Barcelona. Se reunió en privado con un especialista en muñecas, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, el mismo médico que mantuvo a Nadal con vida el tiempo suficiente para ganar Roland Garros 2022. El mismo médico al que los tenistas solo recurren cuando la situación es crítica. 2 Grand Slams perdidos como campeón defensor. Primero Roland Garros, luego Wimbledon. 5 torneos consecutivos retirados. La muñequera se retiró el 17 de junio, pero nadie sabe qué encontró el Dr. Cotorro en esa consulta. Todavía no. Esto es lo que sí sabemos. La carrera de Del Potro murió por una lesión en la muñeca, 4 cirugías, un fantasma que aún persigue a todo el deporte. Todos los expertos, Courier, Stubbs, Rusetsky, pensaron en Del Potro en cuanto ocurrió lo de Barcelona en abril. Ferrero llevaba años intentando recordarlo, a puerta cerrada, en privado. Advertía sobre el calendario, luchaba por las exhibiciones. Perdió y fue despedido con un ultimátum de 48 horas en diciembre de 2025. 4 meses después, se fracturó la muñeca. Suscríbete ahora, porque lo que sucede dentro de esa sala de examen en Barcelona lo cambia todo para el 2026 de Alcaraz. Aquí es donde la advertencia de Ferrero finalmente encuentra su veredicto. El doctor Ángel Ruiz Cotorro ya ha visto esto antes. Ha atendido a jugadores cuyas carreras pendían de un hilo en la sala de examen. Estuvo allí con Nadal en 2022, cuando la lesión en el pie del español hizo que todo el mundo del tenis escribiera obituarios. Nadal ganó Roland Garros ese año, pero Cotorro también ha atendido a jugadores a los que no pudo salvar, y el nombre que ronda cada conversación sobre lesiones de muñeca en el tenis profesional es el mismo que ha estado en torno a Alcaraz desde el 14 de abril. Juan Martín del Potro tenía 20 años cuando ganó el US Open en 2009. Venció a Federer en la final. Se suponía que sería la próxima gran estrella. Luego llegó la lesión de muñeca, después otra cirugía y otra más. 4 en total, entre 2010 y 2019. Cada una le arrebató algo que ningún programa de rehabilitación podía devolverle. Para cuando Del Potro se retiró, la pregunta ya no era sobre lo que había ganado, sino sobre lo que el deporte había perdido. Todo observador serio del tenis que vio a Alcaraz caer en Barcelona recurrió a esa referencia porque la anatomía de la situación era demasiado familiar como para ignorarla. Tenosinovitis. Ese es el diagnóstico que sufre Alcaraz. Inflamación de la vaina tendinosa que rodea la articulación de la muñeca. En casos agudos, el reposo la resuelve en semanas. Pero el especialista en cirugía ortopédica, José Luis Martínez Romero, hizo una distinción que nadie en el entorno de Alcaraz quería oír. Si la lesión es crónica y de larga duración, en lugar de un incidente aislado reciente, el periodo de recuperación se extiende de 3 a 6 meses. Peor aún, existe la posibilidad de que Alcaraz tenga que modificar su técnica de golpeo para evitar una nueva lesión. Esto no es una nota a pie de página médica. Eso representa una amenaza estructural para uno de los golpes de derecha más devastadores en la historia del tenis. Rennae Stubbs no recurrió a la diplomacia cuando se dio a conocer la noticia. Afirmó sin rodeos que la lesión de muñeca es la peor que puede sufrir un tenista y que la carrera de Del Potro se vio afectada por ella. Jim Courier lo planteó como una cuestión histórica. Dijo que no quería estar dentro de 20 años preguntándose qué habría logrado Alcaraz si se hubiera tomado más tiempo para proteger su muñeca. Greg Rusetsky fue más allá, vinculando la lesión directamente con el calendario, con las exhibiciones y con la ausencia de la voz que llevaba años diciéndole a Alcaraz que bajara el ritmo. Esa voz era la de Ferrero. Juan Carlos Ferrero no llegó al equipo de Alcaraz como un simple empleado. Llegó como ex número 1 del mundo, campeón de Roland Garros,
un hombre que había vivido en el tenis de élite el tiempo suficiente para comprender exactamente el impacto que tiene en un cuerpo joven con el paso del tiempo. Estuvo presente en el primer título de Grand Slam. Estuvo presente en el segundo, el tercero y el cuarto título. 7 títulos de Grand Slam durante su colaboración. La asociación no solo fue exitosa, sino históricamente productiva. Y terminó con un contrato entregado un sábado y con fecha límite fijada para el lunes por la mañana. Ferrero no lo firmó. Los términos incluían una reducción salarial, pero el propio Ferrero afirmó que el aspecto financiero no fue el punto de inflexión. Lo que lo rompió fueron las cláusulas no deportivas, los detalles sobre cómo se gestionaría el calendario de Alcaraz, quién tendría la última palabra y cuánta influencia tendría la familia del jugador en las decisiones profesionales. Una fuente cercana a los años de éxito de Alcaraz describió importantes desacuerdos entre Ferrero y el padre de Alcaraz, precisamente sobre esas cuestiones. Fernando Meligeni, un exjugador profesional brasileño cercano a Ferrero, expresó la tensión principal con claridad. El problema radicaba en el compromiso, en cuánto se comprometería el jugador con la estructura profesional que Ferrero había construido y en cuánta influencia externa. La influencia lo moldearía. Ferrero, en declaraciones a Marca aproximadamente una semana después de que la ruptura se hiciera pública, afirmó haber entregado su alma y corazón al proyecto. Describió el final como una herida profunda. El trasfondo de cada palabra que pronunció era evidente para cualquiera que siguiera de cerca la situación. No se trataba de una separación de mutuo acuerdo. Era un hombre que creía haber estado gestionando algo frágil y extraordinario, y que había perdido la batalla sobre cómo protegerlo. Marion Bartoli afirmó que las razones profundas de la ruptura no eran únicamente económicas. Tony Nadal, quien durante la mayor parte de la carrera de su sobrino tomó precisamente el tipo de decisiones difíciles sobre el calendario por las que Ferrero había luchado, dijo que la ruptura lo sorprendió y que, cualquiera que fuera la razón, tenía que ir más allá del tenis. Este planteamiento es la descripción más precisa de lo que realmente estaba en juego. La discusión giraba en torno al control, sobre quién era el dueño de las decisiones, sobre si un joven de 22 años, que ya había ganado 7 Grand Slams, tenía derecho a pasar por alto el criterio profesional del hombre que lo había ayudado a ganarlos todos. Las exhibiciones fueron un punto álgido. Al final de la temporada 2025, tras terminar como número 1 del mundo, Alcaraz firmó para disputar partidos de exhibición en Nueva Jersey y Miami durante el receso. Un observador del Salón de la Fama señaló que Ferrero y su equipo no estaban muy entusiasmados con que Alcaraz pasara el receso jugando partidos de exhibición. Rusetsky lo afirmó justo después de la lesión en Barcelona. Alcaraz recibe una importante suma de dinero por participar en exhibiciones. La programación de estos eventos fue un punto de desacuerdo fundamental, y la opinión de Ferrero podría haber marcado la diferencia entre una temporada 2026 sin lesiones y la que finalmente se produjo. El patrón era evidente mucho antes de abril. Alcaraz se ha lesionado intentando ganar el doblete de Montecarlo y Barcelona en 2 años consecutivos. El mismo tramo de tierra batida, el mismo calendario apretado. En 2025, el daño fue manejable. Se recuperó y ganó tanto Roma como Roland Garros. En 2026, sin la influencia de Ferrero, el resultado fue radicalmente diferente. 5 torneos retirados. 2 títulos de Grand Slam perdidos como campeón defensor, la ausencia más larga de su carrera. Alcaraz, en un podcast durante el Mutua Madrid Open, habló sobre su propia evolución como jugador. Dijo que ahora toma decisiones importantes por sí mismo, que puede comunicar cuándo necesita descansar y que antes simplemente seguía las sugerencias de su equipo. Muchos en el mundo del tenis español interpretaron esto como una crítica velada a Ferrero.
Pero la lesión de muñeca que sufrió 4 meses después le dio un matiz complejo a esas palabras. Porque lo que Ferrero había estado sugiriendo de forma constante y en privado era precisamente el tipo de moderación que podría haber mantenido su muñeca intacta. Lo que hace que la lesión sea particularmente peligrosa para Alcaraz no es solo el daño físico, sino el riesgo técnico. Su derecha genera una de las velocidades de cabeza de raqueta más altas registradas en el circuito ATP. Esa velocidad proviene de la implicación de la muñeca. Una muñeca comprometida no solo reduce la potencia, sino que cambia la mecánica del golpe a un nivel fundamental. La advertencia de Martínez Romero sobre la posible alteración del golpe fue un reconocimiento directo de que una lesión crónica en la muñeca, en un jugador cuyo juego se basa en ese golpe, podría transformar su tenis de maneras que trasciendan una sola temporada. La derecha de Del Potro también era su arma. Tras las cirugías se adaptó, encontró la manera de competir, pero nunca volvió a competir al nivel que había alcanzado antes de la lesión. Su potencial se desvaneció, y el deporte lamentó la siguiente década por lo que podría haber sido. El examen del Dr. Cotorro en Barcelona fue descrito por el periodista español Javier de Diego como crucial. Una cita que determinaría si el cronograma de recuperación original seguía siendo viable o si era necesario replantear todo el plan. El objetivo es que Alcaraz comience a entrenar intensamente en julio, con un regreso a la competición en agosto. El Masters de Canadá, que comienza el 3 de agosto, es la primera opción realista. El US Open sigue siendo el objetivo principal, pero las casas de apuestas le daban solo un 55% de probabilidades de competir antes del 1 de septiembre, una cifra poco alentadora para un jugador cuyo ranking y ritmo dependen de los partidos. Alcaraz respondió a este momento con una madurez que sorprendió a los observadores. Declaró públicamente que prefería regresar más tarde y en plena forma, en lugar de apresurarse y arriesgarse a empeorar la lesión. Afirmó tener una larga carrera por delante y no temer perderse torneos para protegerla. Esa es la postura correcta. Es también, casi palabra por palabra, la postura que Ferrero había defendido desde dentro de la sociedad, una postura que se consideraba demasiado cautelosa, demasiado restrictiva y que no otorgaba suficiente autonomía al jugador. A finales de mayo, Alcaraz hizo una inusual declaración pública sobre ver la temporada continuar sin él. Dijo que sigue los resultados desde casa y que ve a sus rivales competir en torneos en los que le encantaría participar. Se siente parte de algo y cree que todo sucede por una razón. Dijo que confía en que algo hermoso lo espera a su regreso. Hay algo sutilmente doloroso en esa perspectiva. Un joven de 23 años con 7 títulos de Grand Slam viendo Wimbledon desde un sofá, hablando del destino, aprendiendo una lección que su exentrenador ya había intentado enseñarle en una habitación que ya no existía. Lo que Ferrero finalmente reveló no se dio en una rueda de prensa ni en una entrevista reveladora. Se dio a través de meses de reportajes sobre la ruptura, cobertura de disputas contractuales, discusiones sobre el calendario y debates sobre partidos de exhibición. Se dio a través del peso acumulado de cada advertencia ignorada. Y se confirmó con una muñeca que se dio en un resto contra Virtanen el 14 de abril en Barcelona. La razón por la que Alcaraz necesitó a ese especialista, la razón por la que el nombre de Del Potro se volvió inevitable, la razón por la que Ferrero sigue apareciendo en cada análisis serio de esta situación. Todo se remonta a decisiones tomadas en diciembre de 2025 que Ferrero había pasado años tratando de evitar. La muñeca no se rompió al azar, se rompió al final de una cadena. Y el primer eslabón de esa cadena fue el momento en que alguien decidió que el entrenador que la había mantenido unida ya no era necesario. Alcaraz volverá. Su talento es indiscutible, pero la próxima vez que se hable de calendario, de exhibiciones, de cuánto es demasiado, tendrá este año como punto de referencia, no como un rumor, no como una advertencia de la carrera de otro,
como su propia experiencia grabada en una muñeca que aún se está recuperando mientras Wimbledon continúa sin él. Si este video te brindó una perspectiva que no has escuchado en ningún otro lugar, suscríbete a este canal. Cubrimos las historias detrás de las historias, las conversaciones que ocurren antes de los comunicados de prensa, las decisiones que dan forma a las carreras antes de que nadie admita que se tomaron. Haz clic en el botón de suscribirse, activa las notificaciones y quédate aquí, porque esta historia aún no ha terminado.